Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. De las 52 comunas de la región metropolitana, 38 estarán en cuarentena total a partir de las 22 horas de este viernes. Aunque aún no hay certeza de que los casos de contagios de COVID-19 están llegando a su pic, lo cierto es que en la región metropolitana el número se disparó a niveles inesperados, subió un peldaño grande respecto de lo que veníamos, en torno a los 1000, 1200, 1100, 9 y tanto. Ese es un barrio en el cual se había estacionado y que ya nos tenía preocupados porque el anterior, 10 días antes, eran en torno a los 500, 600, subió los 500, los 600, a los 1000, 1200, y ahí estábamos varios días. Y hoy, 2600. Otro escalón, otro peldaño. ¿Será el último peldaño este y que aquí nos mantendremos un tiempo? ¿Cómo saberlo? Lo que nos ha enseñado esto es que no podemos apostarle a nada más que a cuidarnos, que ese es un dato requete contra claro. Así todos nos podemos demorar, ¿eh? Ojo, si nos ponemos a cuidarnos así de todo, pero de forma hiperresponsable, todos, cada uno de nosotros, puede que todavía sigamos subiendo, porque estas cosas tienen un retardo. El buen comportamiento nuestro, que no ha sido del todo bueno, en todas partes, en muchas partes sí, tarda en llegar el resultado de eso. Por lo tanto, mientras antes empecemos a... No, por ejemplo, no esperemos al viernes en la noche para estimar que estamos en cuarentena. Ya estamos en cuarentena psicológica. No se pone en cuarentena ahora de inmediato porque la gente tiene que prepararse de alguna manera para estar una semana al menos, quizás 2 semanas en cuarentena total en esta ciudad. Pero si cada uno de nosotros ya tiene lo necesario, ya tiene que estar en cuarentena. Si ganamos 2 días, ganamos vidas. ¿Se ha fijado en eso? ¿Se ha fijado en que a lo mejor decimos, ya el viernes en la noche, todavía tengo 2 días, como cuando quedaba todavía espacio en el recreo? ¿Cuántos minutos quedan en el recreo? 5 minutos. No, este no es recreo. Bueno, así están las cosas, se dispararon los niveles, qué duda cabe y qué preocupación se instala. Por esto, las autoridades sanitarias decidieron extender las cuarentenas a todo el radio de la provincia de Santiago, además de otras 6 comunas de la periferia que están en la región metropolitana: Puente Alto, Buin, Colina, Lampa, San Bernardo, Padre Hurtado, muchas de ellas que tienen una componente rural todavía, agrícola incluso, algunas de ellas entonces no tienen en toda su comuna, en toda su extensión, una gran densidad poblacional. Hay espacios con densidad poblacional, San Bernardo, por ejemplo, pero no todo es igual. Bueno, todas estas entran, ya no hay distinción con Puente Alto, que queda un espacio fuera, no, todo adentro. Maipú, que tenía, no, todo adentro, Pudahuel, todo adentro. Las del sector oriente que habían estado y habían salido, bueno, todas adentro. Ñuñoa, que estuvo 7 semanas y había salido por fin a respirar un poquitito, nuevamente adentro. Lamentablemente, en estos momentos no hay mucho para grises, hay que ponerse bien duros, y así lo entendió la autoridad sanitaria. Bueno, esta nueva medida de confinamiento afectará a más de 6,5 millones, en torno a, otros dicen 7,2 millones de personas en la región metropolitana. Las comunas de esta región que hasta el momento no estarán en cuarentena podrán estar en cuarentena, si así lo determina la autoridad sanitaria, en los próximos días. Pero está por verse. En la comuna de Padre Hurtado se instalará una aduana sanitaria para controlar a la población que ingrese al radio de cuarentena, que ya estamos técnicamente, y esto nos hacemos referencia a quienes quedaron fuera: Peñaflor, Talagante, El Monte y alrededores, y a su vez quienes intentan salir a las zonas periféricas. Esto es el 1, 2, 3 Momia es durante una semana al menos, y da la impresión de que va a ser 14 días para frenar la cadena del contagio de una vez por todas y a ver si logramos darle vuelta al rumbo que está tomando esta curva peligrosa. Vamos a la pregunta del día. ¿Crees que la cuarentena total anunciada hoy en el Gran Santiago disminuirá la cifra de contagios? ¿Sí o no? Vamos a la mesa. Y en la mesa inauguramos la conversación de esta noche con Carlos Pérez, que es especialista en esta materia, es infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Carlos, muy buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa. Buenas noches, Matías. A ver, hagamos la lectura de rigor que hay que hacer hoy
con este día tremendo, los 2.600 casos, que era cosa de verle incluso con mascarilla, la cara, el gesto del ministro, el tono de preocupación del ministro, cosas que consternan bastante. ¿Cómo lees tú en la situación de hoy? Mira, la situación es muy preocupante. La verdad es que estábamos los infectólogos y los que vemos pacientes con esta infección muy preocupados hace varios días, tal como se había señalado. Inicialmente nos movíamos entre los 300, 400, 500, de repente subió, se duplicó, hubo claro el pensamiento de que esto podía estar relacionado con el aumento del testeo, lo cual es cierto, ha aumentado bastante el testeo, pero definitivamente también teníamos la sensación de que estábamos teniendo nuevos casos porque estábamos teniendo mucha más consulta en ambulatoria, en servicios de urgencia, más pacientes hospitalizándose, más pacientes llegando a la unidad de paciente crítico, y ahora definitivamente esto se disparó de una manera muy preocupante, y por lo tanto estoy yo personalmente muy de acuerdo con las medidas que se tomaron. Y tal como señalaba en la introducción, ¿no es cierto?, esto tuvo que ver un poco con que en algunas comunas, que fueron las que partieron con todo esto, que fueron las comunas del sector oriente, ¿no es cierto?, en este tiempo que estuvieron sin cuarentena, se fueron relajando demasiado las medidas, ¿no es cierto?, fueron la gente saliendo, ocurriendo reuniones que no tenían por qué ocurrir, y eso hemos terminado en esta situación, que va a durar varios días, independiente que parte a la cuarentena, y que efectivamente debemos partir de hoy día mismo, más allá de lo que establezca la autoridad sanitaria. Claro, es que si esperamos hasta el viernes en la noche, que es lo que dice el texto de la ley, si nos ponemos leguleyo, yo hasta el viernes puedo hacer lo que quiero, si no estoy en una comuna con cuarentena. Pero no es el espíritu. Si pasa eso, quiere decir que no estamos entendiendo la profundidad del problema, pues. Exactamente, exactamente, y es bastante preocupante cuando uno circula por los hospitales, por las clínicas, ¿no es cierto?, y ve cómo se han ido llenando todos los servicios, ¿no es cierto? Tenemos también personal de salud que está afectado, que está en cuarentena, ¿no es cierto?, y por lo tanto la cantidad de personas que pueden atender a toda esta demanda, ¿no es cierto?, está reducida también, y bajo mucha tensión y mucha presión, y por lo tanto no queremos tener ningún enfermo más, ¿no es cierto?, hospitalizado. Vamos a suponer que aquí ustedes son expertos también en manejar números. Aquí la matemática, la modelación matemática juega un papel muy importante para tomar medidas, más allá de las sanitarias, ¿no es así? Si nosotros llegáramos a poner, que hoy se estableció esta cuarentena para toda esta región metropolitana que tiene el 85% de los casos, este congelamiento, ¿cuándo deberemos esperar? Primero, ¿cuánto debiera durar razonablemente este congelamiento o esta cuarentena? ¿Solo 7 días o 14? Y segundo, ¿cuándo, si lo hacemos bien, cuándo deberemos ver que la curva tiende a ceder un poco? Bueno, siempre es un poco especular, ¿no es cierto?, hacer esas predicciones, pero al menos uno se puede basar en algunos datos biológicos. Sabemos que los virus tienen diferentes comportamientos, por ejemplo, en sus periodos de incubación. Sabemos que este virus tiene un periodo de incubación que es más prolongado que otros virus. Por ejemplo, el virus de influenza tiene un periodo de incubación que no va más allá de 4 días. En cambio, este otro tiene un periodo bastante más largo. Entonces, todavía hay personas que pueden estar incubando, ¿no es cierto?, la infección y que la van a manifestar en los próximos días, así que probablemente los números no van a caer tan rápidamente. Sí queremos que sea lo antes posible, pero eso va a tardar unos días. Ahora, la verdad es que esto del periodo de incubación, esto de los 2 a 14 días, es los datos que se conocen, ¿no es cierto?, hasta 14 días, pero la mayoría de las personas van a manifestar su enfermedad dentro de los 5 o 6 primeros días, dentro de la primera semana. Así que si esto funciona realmente dentro de la primera semana, fines de la primera semana, podríamos empezar a ver resultados y ya más claro a la segunda semana. Un poco lo que ha ocurrido también en otras ciudades del país, en otras comunas del país donde se han tomado estas medidas y en otros países también. Ya, o sea, el comportamiento esperado, no es imposible garantizarlo, es que si nos tomamos esto en serio, si lo hacemos bien, empezamos la cuarentena ya, en 7 días podríamos empezar a ver que cede en algo la curva. Si no cede es que no lo estamos haciendo bien, pues, ¿o no? Porque esto no tiene otra explicación, pues. Así es, así es. Y por favor, un llamado, tal como ustedes han hecho a las personas, a salir estrictamente lo necesario, ¿no es cierto? Yo sé que se pueden obtener permisos, salvoconducto, etcétera,
para salir, ¿no es cierto? Mm. Pero digamos lo que es estrictamente imprescindible. Hay personas sí que tienen que seguir saliendo a trabajar todos los días, hay actividades que son importantes para todos nosotros, que sigan manteniéndose, y bueno, esas personas tendrán que tener las facilidades, pero el resto, por favor, tratemos de realmente no salir, ni siquiera a veces ir a ver al familiar que vive cerca o una situación, porque a veces incluso lo estamos exponiendo. Hemos visto muchos lamentables casos de que por tratar de hacerlo mejor, de ir a acompañar a un familiar, adulto mayor, ¿no es cierto? Termina ese adulto mayor infectado y finalmente puede incluso llegar a fallecer, ¿no es cierto? Y eso no queremos que ocurra. Carlos Pérez, como infectólogo, no sé si comparte un juicio que yo le escuché a una persona que no era especialista, pero me pareció de todo sentido común. Me dijo, todo lo que nosotros considerábamos hasta ahora, los que no teníamos personas directamente involucradas o infectadas o contagiadas, todo lo que hasta aquí yo consideraba una exageración, pues bien, ese tipo de cosas tengo que empezar a hacer ahora. Es decir, si quiero un resultado distinto, cada uno de nosotros tiene que hacer algo distinto a lo que hacía hasta ahora. Por ejemplo, sacarse los zapatos al entrar a su casa si antes encontraba que era mucho. Bueno, ahora hágalo. Cada cosa que compra en el supermercado, echarle cloro o alcohol o lo que usted tenga, hay una exageración. Bueno, ahora hágalo. ¿Tú compartes que hay que ser exagerado desde ahora? Bueno, en algunas cosas sí, en otras no tanto, porque la ¿Cuáles? verdad es que, a ver, la verdad es que la vía principal por lejos de transmisión del virus es de persona a persona, contacto directo, persona a persona por la vía respiratoria. Esa es la vía más importante por lejos. La contaminación de superficie inanimada, donde eventualmente yo puedo tener contacto con las manos y después llevarme a la boca, a la nariz, a la conjuntiva y adquirir el virus, es una posibilidad, pero lejos son los contactos directos, ¿no es cierto? Y son los cuales se han producido la mayoría de las infecciones. Lo demás tenemos que seguir haciéndolo, aseando la superficie, ¿no es cierto? Lavándonos las manos. Para el personal de salud, especialmente las personas que están atendiendo, es más estricto este tema del cambio de ropa, etcétera. El resto de las personas que no va a ir teóricamente a lugares que están altamente contaminados Ya, con este virus no bueno es saberlo. imprescindible. Yo creo que eso puede ser un poco exagerado. Pero sí, lo que vamos, si entramos a una UCI, ¿no es cierto?, está lleno de otros pacientes, Claro. obviamente tenemos Carlos, que ser sumamente estrictos. si tú dices que el contagio personal, es decir, por la vía aérea, yo contigo, quiere decir que estuvimos cerca, ¿cómo es posible que este aparatito se demoró tanto en que fuera un desde el día 1? Incluso nos llegó a leer cosas increíbles como que la Organización Mundial de la Salud decía que cuidado, que se pueden acabar en el mundo para los funcionarios de la salud. Entonces, que no era bueno que todos usaran. Si hasta yo hice una máquina de coser en mi casa, pues, Carlos. Hasta yo hice uno y valen lucas, este me costó lucas y es bueno que olvídate. Entonces, bueno, nos ha costado entender todo esto, pero esto es requete contra importante, ¿no? Una buena mascarilla, si es lo que tú dices, que es la principal vía de contagio, esto es muy importante. Y no así, pues, ¿no es cierto? Sí, es importante la mascarilla, es importante la distancia social, pero sobre todo también es importante la cantidad de personas con las cuales uno interactúa, ¿ah? Con las que interactúa que realmente no se da cuenta. ¿Cuántas interactúa en el día si uno sale, ¿no es cierto?, y va a hacer un trámite? Son muchas las personas que interactúan. Yo todos los días sigo escuchando y sigo recomendando, ¿no es cierto?, cercanos, conocidos, gente que tiene que ver con actividades laborales o con otras amistades, etcétera, que dicen, mira, sí, pero igual tuvimos una reunión, fue una cosa, tomamos todas las medidas, estábamos todos separados, qué sé yo, pero ¿para qué se reunieron? ¿Por qué no lo hicieron por vía virtual? No, pero es que tú sabes que no hay excusa, no hay excusa en este momento para reunirse, ¿no es cierto?, con otras personas, sobre todo que se mueven también en otros ambientes. Piensa, esa persona se mueve, hace el mismo camino y hace las mismas otras Sí. interacciones que la que hago yo y después me junto con ella, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, eso es lo que tenemos que evitar, salvo cuando es imprescindible y ahí hay que tomar todas las Eso, medidas. pero para los casos imprescindibles, si yo tengo que ir a comprar una lechuga a la esquina de mi casa o un kilo de pan, esta mascarilla o una mascarilla buena puede hacer una gran diferencia. De verdad, una Por gran supuesto, diferencia, ¿no? por supuesto que la va a hacer y sobre todo la va a hacer si la otra persona también está usando la mascarilla, ¿no es cierto? Entonces hay una doble protección, el que está contagiando y el que podría ser contagiado, ¿no es cierto? Así que todas esas medidas ayudan. Ahora, hay que entender que en situaciones ya de una persona que está con una infección aguda, ¿no es cierto?, puede haber una diseminación importante viral, ¿no es cierto?, y sobre todo si alguien permanece en ese mismo recinto con esa persona por muchas horas,
a pesar de la mascarilla podría haber contagio, por eso que es muy importante identificar a los infectados, los contactos y estas personas guardar cuarentena y aislamiento respecto a otras personas que no están infectadas. Pero en el día a día, en la compra, etcétera, me parece que eso más el lavado de manos y la distancia social debieran ser suficientes. Perfecto. La presión hacia las autoridades para establecer una medida restrictiva como la que ha planteado hoy día el ministro Mañalich viene dándose desde el principio prácticamente y por razones atendibles, técnicas, no la decidían hasta ahora. ¿Tú crees que se atrasó un poco? Yo sé que no sacamos nada con discutir sobre la leche derramada, pero y suponemos de buena fe que el ministro, sus equipos asesores lo han hecho pensando que es lo mejor siempre, digamos, y son gente capaz. ¿Pero tú sientes que llegó un poquito tarde? Yo también creo que no vale mucho la pena mirar para atrás y yo creo que ellos son muy conscientes y están día a día evaluando con mucha seriedad, ¿no es cierto?, para ir tomando estas decisiones que tienen que ver con equilibrar, ¿no es cierto?, este riesgo sanitario con lo que significa paralizar la ciudad, ¿no es cierto?, y paralizar muchas actividades que son indispensables también para nuestro bienestar y nuestra salud diaria. Entonces yo creo que ese fue el equilibrio. Ahora, quizás en lo que yo, y ahí, como le digo, esto lo vuelvo a repetir porque lo dije en su momento, hay cosas como que plantear abrir centros comerciales, ¿no es cierto?, que la gente ya pudiera empezar a reunirse con algunas precauciones, pero empezar a reunirse, reuniones sociales. Yo eso nunca estuve de acuerdo, lo dije públicamente. Yo creo que ahí probablemente no debimos haber incentivado quizás esa actividad. Vuelvo a repetir también que el que retornen a actividades, los escolares, especialmente los más pequeños, no me parece lo más apropiado. La Sociedad Chilena de Pediatría ha señalado lo mismo. Estas cosas, yo creo que eso todavía falta tiempo para hacerlo. Y esta restricción total casi de la región metropolitana, 7 días va a ser poco, ¿no? ¿Coincides en que debería ser 14 o a los 7 eventualmente podríamos volver? Yo creo que hay que ir evaluándolo, lo más probable es que se prolongue un poco más en las que se están recién incorporando. Sí. A lo mejor algunas podrían irse liberando. Yo estoy de acuerdo, siempre he estado de acuerdo con esta alternancia, ¿no es cierto? Esta cosa más dinámico. Irla viendo dinámica, irlo viendo, no sé si día a día, pero semana a semana, ¿no es cierto? Irla evaluando. Es difícil para una ciudad con la cantidad de millones de habitantes que tenemos y que el centro, de todo punto de vista, Chile, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, poder tenerlo detenido es muy difícil, pero en este caso estamos en una situación bastante crítica, o sea, y no queremos superar la capacidad de atención que tenemos, especialmente en la unidad de paciente crítico, y estamos cerca de eso. Eso, y sí, estábamos en torno al 85% de ocupación de camas críticas, con 1.000 y tantos, 1.200 contagiados. Subimos a 1.600, sabemos que tardan 7 a 10 días las personas que tienen un contagio a eventualmente caer en cama crítica, UCI, ventilador, etcétera. ¿Qué podemos esperar para 7 días más? ¿Un colapso del sistema público? No lo deseo ni lo espero, pero seguramente vamos a llegar a una situación límite en los próximos días. Ahora hay que decir también que todos los centros se han ido adecuando y hay una capacidad instalada que es la que está operando en este momento, pero hay algunas alternativas que ya están listas o se están abriendo, ¿no es cierto?, para asumir esta situación extraordinaria. Hay una muy buena coordinación en general entre el Ministerio, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿no es cierto?, y en la distribución de camas. O sea, las personas van a tener camas donde haya disponible, independiente de donde desean y del servicio, del sistema previsional que tengan. Eso puede estar tranquila las personas, ¿no es cierto?, pero a pesar de todo ello, ¿no es cierto?, estamos llegando a una situación muy límite y no puede seguir, digamos, disparándose de ninguna manera. Así que yo espero que realmente empiece a declinar este pic que estamos teniendo en este momento, que nunca lo habíamos tenido. Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián, muchísimas gracias por esta conversación y a cuidarse, porque ustedes están sumamente expuestos, así que bueno, los necesitamos mucho. El personal humano a veces va a ser, dicen, más escaso que los ventiladores incluso. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Matías. Que estés muy bien. Y la pregunta del día es si usted cree que la cuarentena total en el Gran Santiago disminuirá la cifra de contagios, la velocidad de contagios. Hasta el momento el 59% cree que sí, el 41% cree que no.
va a traer esta disminución de contagios. Hacemos una pausa y volvemos en Día Público. Y estamos de vuelta aquí en Vía Pública y tomamos contacto de inmediato con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Adriana, buenas noches, gracias por recibirnos en su casa. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Matías. Bueno, partamos, hay varios temas interesantes que tocar. El primero tiene que ver con esta aprobación del ingreso familiar de emergencia, que había tenido sus tensiones, sus tiranteos, y se mantienen las diferencias, pero se optó por un bien superior, que es aprobar esto, aunque la oposición está en contra de la forma y los montos, y se saca adelante para poder pagar este monto. ¿Qué nos puede decir usted de lo que quedó de esta discusión? Bueno, yo creo que fue una discusión bastante intensa. Es una respuesta importante que se está dando a la situación económica que están viviendo casi 4 millones de familias que viven en la informalidad o con relaciones de dependencia muy débiles, que están en una situación debido a la pandemia de deterioro de su fuente de empleo, entrando en una situación crítica entre salvar la vida, la salud y poder sobrevivir. Es por eso que esto es una buena propuesta, el ingreso familiar de emergencia. Nosotros como oposición tuvimos varias diferencias, pero la central es el monto del beneficio. Nosotros proponíamos 80.000 pesos por integrante del grupo familiar, al final quedó en 65.000 pesos, lo que llega, si hay 4 integrantes de la familia, a 260.000 pesos. Pero también otra de las críticas que hacíamos nosotros desde la oposición es que esto iba en descenso, vale decir, el primer mes son 260, el segundo mes 221 y el tercer mes 182.000 pesos. Entonces esos son para nosotros uno de los temas que planteamos con mucha fuerza. Igual el universo de beneficiarios, que hacía una distinción entre en los hogares con ingreso informal, hacía una distinción de otorgar el 100% del beneficio a aquellos que estaban en el 40% más vulnerables y solo 2/3 a aquellos que estaban entre el 40 y el 70%. Entonces esos son temas que a nosotros no... Eso quedó superado, ¿no? Esa última parte... Superado. Sí, esa se corrigió y fue uno de los puntos importantes que nosotros planteamos al inicio y que se resolvió en el veto. Eso fue un avance muy importante. Es decir, el aporte va a ser decreciente, pero para el 60% más pobre, no para los 2 primeros quintiles y no para el tercer quintil, ¿no es así? Para los 3 quintiles igual. Eso de los hogares con ingreso informal. Exactamente. Bueno, el ministro de Hacienda planteaba que esto no es porque no querer poner plata, es por tener temor a que no haya plata si esto se alarga. Y hemos visto que en varios países del mundo esto se alarga o vuelve. Singapur, Corea, qué sé yo, en algunos países europeos ya está volviendo. Entonces, de alguna manera, ¿usted comparte o empatiza la preocupación del ministro de Hacienda? Bueno, es una preocupación que nosotros tenemos que, por cierto, comprender. Tenemos una visión distinta. Nosotros pensamos que Chile tiene recursos hoy día que nos permite dar una respuesta desde la política pública más agresiva, dado que acá lo que se trata de resguardar es que las familias que tienen que, hoy día, 7 millones desde el viernes de personas en cuarentena en la región metropolitana, cómo sobreviven esas personas para resguardar su vida, su salud, la de los demás, y si son personas que venden en una feria. Entonces, aquí es como la ecuación entre la sobrevivencia económica del grupo familiar y la vida, la salud de esas personas, se conjugan. Nosotros pensamos que la respuesta tiene que ser oportuna hoy día, suficiente hoy día. Chile tiene recursos para una política fiscal más agresiva y esa es la diferencia que tenemos con los resguardos del ministro de Hacienda. Nosotros creemos que hoy día se puede dar una respuesta muy oportuna, muy suficiente, y avanzarse hoy día a lo que nosotros aprobamos como Senado, como Cámara, son 800 millones de dólares, lo que la oposición planteara 400 millones más, llegar a 1.200 millones, de un total de 2.000 millones, que es lo que anunció el gobierno y que se ha ido, ¿cierto?, configurando desde recortes, desde reasignaciones, etcétera. Es eso lo que nosotros planteamos, no entendemos el resguardo de tener ciertos recursos
para más adelante cuando se desarrolle quizá aún más la situación de la crisis sanitaria. Pero entendemos que Chile es un país que tiene solidez en su situación macroeconómica, tiene fondos de estabilización social, económica, tiene su bono soberano, está poco endeudado. Entonces creemos que es el momento en que se entregue con fuerza esta ayuda desde el Estado. ¿Cómo se va a pagar, senadora Muñoz, cómo se va a pagar? Muchas personas que nos están escuchando probablemente esperan este bono, esperan esta ayuda en su familia. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cuándo se va a pagar? Bueno, nosotros entendemos que una vez promulgada la ley, tendrá que entrar un proceso ágil y no burocrático de pago. Eso también es otro de los temas que hemos tenido en el debate, de sencillamente esto llegue en forma rápida y no como el bono COVID que demoró mucho tiempo. De verdad creemos que esto tiene que llegar a través de un procedimiento lo menos burocrático posible. Quiero cambiarle un poco de tema porque el 1 de junio debiera haber, según está establecido un calendario, lo que era el 21 de mayo, es decir, la cuenta pública del presidente ante las dos cámaras del Congreso Nacional. Esto debería ser en Valparaíso, pero solo pensar que Valparaíso está con una frontera, por una aduana, sanitaria, que hay un cordón sanitario, a que no hay que entrar porque Valparaíso hasta ahora le ha ido bien y no hay que echar a perder ese logro de los porteños y viñamarinos. ¿Parece razonable hacer esa ceremonia allí en Valparaíso? ¿Qué es lo que hay ahí? Usted va a ser la dueña de casa ahí, ¿no? Así es, voy a cumplir el rol de dueña de casa, que no cuesta mucho. Pero mire, Matías, lo que sucede es que nosotros tomamos la decisión desde mediados de marzo, cuando empezó a desarrollarse con más fuerza esta crisis sanitaria, de que el Congreso no cesa en su funcionamiento, no puede cesar. Y hemos tomado todas las medidas sanitarias que resguardan la salud de nuestros funcionarios y funcionarias, nuestra propia salud. Y hemos hasta ahora tenido un buen funcionamiento a través de un sistema mixto, tanto para la sala como para las comisiones, que es el sistema telemático y presencial. Ahora, todos los días que sesionamos, que algunas semanas son 2 veces, otras semanas hemos sesionado hasta todos los días, hasta el día viernes, nosotros son alrededor de 100, 120 personas y 150 personas en el Senado. No tengo la cuenta cuántos en la Cámara de Diputados. Y no ha habido ninguna invasión a la región de Valparaíso y a la ciudad de Valparaíso. Entonces, hoy día, lo que nosotros hemos hecho, junto al diputado Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, es resguardar una tradición republicana que hace que el presidente rinda cuenta ante el soberano, ante el pueblo, y lo hace en el Congreso pleno, porque ahí están los representantes del soberano, que son los diputados y los senadores. Ahora, para haber hecho el cambio que propone el alcalde Sharp con justa razón, el toma el resguardo de su ciudad, tendríamos que haber hecho dos reformas. Una, la Constitución, artículo 24, donde se establece, cierto, que el 1 de junio en el Congreso pleno el presidente entrega la cuenta al país, y otra, la Ley Orgánica Constitucional, donde se establece que el lugar donde funciona el Congreso es la ciudad de Valparaíso. Esas dos reformas tendríamos que haberlas hecho. Entonces, lo que nosotros hemos optado es por seguir funcionando como estamos, resguardando las medidas sanitarias que hasta ahora han funcionado bien, y a la vez resguardar esta tradición republicana, es que es en el Congreso Nacional, donde están los representantes del pueblo, que el presidente rinde cuenta al país. ¿Qué es lo que hemos hecho en el día de hoy, Matías? Sí, en el día de hoy, senadora Muñoz, disculpe, ¿será solamente con parlamentarios y parlamentarias presentes? Me imagino que no habrá invitados, suelen estar cuerpos diplomáticos, bueno, a lo mejor van los ministros, pero van, qué sé yo, altos generales de distintas ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Eso va a seguir ocurriendo o va a ir estrictamente lo necesario, que es miembros del Congreso Nacional? Eso, Matías, lo que hemos trabajado, hace 2 semanas ya nos reunimos las unidades de protocolo del Senado, la Cámara, con la unidad de protocolo de la moneda, y justamente tomamos esas decisiones. Esto no va a ser una cuenta pública del presidente donde va a estar toda esta cantidad, más de 1000 personas que de repente se reúnen.
La decisión, y ayer lo hemos conversado con el propio presidente de la República, es que va a estar el presidente, los presidentes del Senado de la Cámara, los vicepresidentes, los secretarios, 4 ministros de Estado, y justamente vamos a, por cierto, comunicar el acto y la realización de este momento republicano a las Fuerzas Armadas, al cuerpo diplomático, a las iglesias, a los alcaldes, a los concejales, pero ellos no van a tener presencia como otros años, porque sería un número muy grande de personas. Los diputados y los senadores, nosotros tenemos que, para constituir el Congreso Pleno, tenemos que tener quórum, porque lo primero que se hace es consultar a la Asamblea del Congreso Pleno si se acepta o se rechaza la cuenta del año anterior. Entonces, para aquello, para constituirnos y para aprobar o rechazar la cuenta, tenemos que tener un quórum, que es 1/3 de los senadores, que serían 14 presentes, y 1/3 de los diputados, que son 52. Ya ahí tenemos 66. Entonces, para reducir ese número, porque ya estaríamos por sobre el número de 50, que es el número que está establecido por las medidas sanitarias, para aquello hemos hecho hoy día una reforma a la Constitución, justamente en el artículo 32, para incorporar dentro de las facultades que tiene la Cámara y el Senado de funcionar en modo telemático, para incorporar a ese funcionamiento también el Congreso Pleno. Vale decir que vamos a asistir menos senadores y menos diputados presencialmente y se va a poder constituir el quórum con los colegas que estén a distancia. Entonces esa es la manera de no van a superar las 50 personas en la sala. No vamos a superar, y además de eso vamos a tener todas las medidas de distanciamiento social. Es muy amplio el salón, pero vamos a tener los sillones, las butacas muy distanciadas, con mascarillas, con todos los elementos. Igual la prensa tendrá una ubicación también muy distinta a la de años anteriores. Senadora Adriana Muñoz, por último, ¿qué le parece a usted esta medida de cuarentena para la región metropolitana o para la provincia, para el Gran Santiago y otras tantas comunas? En torno al 90% y un poco más de la población de la región metropolitana con cuarentena a partir del viernes en la noche. ¿Le parece que es la medida oportuna? ¿Le parece que es la medida que nos puede ayudar a intentar al menos sujetar este virus? Yo creo que es la medida que había que haber tomado hace rato. Hace mucho tiempo nosotros decíamos que había que avanzar hacia una cuarentena total. Incluso en las conversaciones con el presidente al inicio, en marzo, él instaló el concepto de las cuarentenas progresivas o dinámicas que se fueron dando. Y hoy día creo yo que hace rato deberíamos haber tomado esta decisión, porque como esto es tan desconocido, no hay protocolos, no hay forma de abordar el virus, la ciencia desconoce todo esto. Y tenemos que mirar lo que han hecho otros países exitosamente, y una de las formas ha sido las cuarentenas totales. Entonces yo creo que esto es muy importante. Por cierto, es una medida bien extrema. 7 millones de compatriotas de la región metropolitana en cuarentena total es un desafío inmenso para el comportamiento de las personas, pero también es muy importante que esta medida sanitaria vaya acompañada de una estrategia de intervención territorial, de una logística que permita ordenar la forma como las personas van a ir a abastecerse de los elementos esenciales para sobrevivir en este tiempo. Y yo creo que eso es un poco lo que nos está faltando, un orden claro, nítido, un mensaje a cómo comportarnos, en qué momento abrir el supermercado, ordenar la forma como las personas van a resolver la cotidianidad de sus vidas en abastecimiento, en medicamentos, durante esta cuarentena que empezaría el día viernes. Adriana Muñoz, presidenta del Senado, le quiero agradecer mucho por atendernos en su casa a esta hora y a cuidarse, porque hay muchísimas leyes y muchísimos proyectos que todavía hay que seguir discutiendo. Gracias, senadora, que esté muy bien. Gracias, Matías, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. En tiempos de pandemia, los niños no deben dejar de aprender. WebClass entrega continuidad pedagógica a colegios de Chile con módulos de planificación, evaluación de aprendizajes, recursos digitales, compromiso parental, aulas virtuales y administración. Más de 1 millón de alumnos asisten hoy virtualmente a clases. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en www.webclass.com. Vamos a la pantalla y ahí revisamos el resultado
a la pregunta que les planteamos. Si crees que esta cuarentena que parte el viernes, quiero repetir, parte legalmente el viernes, pero ya partió. Ya estamos en cuarentena en todo el Gran Santiago. Salvo que usted tenga que salir. Dígame usted, ¿por qué tenemos que esperar que llegue el viernes a las 10 de la noche para empezar a cumplir una norma? Si la norma nos favorece más si la cumplimos desde este mismo momento. No seamos tan legalistas. Ya estamos en cuarentena. Y no es un error. Ay, se equivocó Matías porque es el viernes. Yo sé que es el viernes, pero eso dejémoselo a los que no tengan otra alternativa. Los que podemos ahora, estamos en cuarentena ya. Aquí en toda la región, en todo el Gran Santiago y otras comunas de la región metropolitana. ¿Creen que esta cuarentena total en el Gran Santiago disminuirá las cifras de contagio? El 59% cree que sí, el 41% cree lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl y tiene que ver justamente con lo que hablábamos, algo así como no tuvimos tiempo para todos los temas, pero el Senado aprueba ley que regula dieta parlamentaria tras 6 años de tramitación. Más detalles cómo ocurrirá allí 24horas.cl. La temperatura en este momento en la región metropolitana es de 6 grados con 4 décimas y el cielo está despejado. Para mañana y pasado, en esta misma región capital, ocurrirá lo siguiente, o la previsión del tiempo indica que jueves tendremos cielo parcial y 23 grados como máxima probable, y el viernes estará despejado y una máxima un poco más alta, 26 grados. ¿Otras regiones del país quiere saber usted? Bueno, revisemos dos. Concepción, en la región del Biobío. Estará nublado mañana con la máxima probable de 15 grados y en San Pedro, en la región de Antofagasta, San Pedro de Atacama, estará despejado y una máxima probable de 23 grados. Stevie Wonder es sin duda uno de los artistas más importantes y reconocidos de la historia. A lo largo de su carrera ha vendido más de 100 millones de discos, ha escrito temas para otros artistas y sabe tocar varios instrumentos. Hoy, en vía pública, celebramos su cumpleaños número 70. Esta noche despedimos el programa con un clásico de clásicos de Stevie Wonder. Usted la ve que te conoce, ¿no? Pertenece a la banda sonora de la película Woman in Red. Fue por esa canción Stevie Wonder ganó el Globo de Oro y Oscar a Mejor Canción Original. Muy buenas noches. Gracias por venir. No se olvide, ya estamos en cuarentena. Buenas noches.